¿Qué culpa tienen los niños para morir en una guerra que no la han inventado ellos? ¿Qué culpa tienen los niños para sufrir hambre cuando son abandonados por los padres? ¿O qué culpa tienen los niños de ser violados o maltratados por personas que realmente les hacen un daño irreparable? Lo mismo podemos preguntarnos sobre el caso de este niño en la historia del rey David, en 2 de Samuel, en el capítulo 11, que es el capítulo más trágico y más prometedor de la Biblia. Podemos preguntarnos también por qué Dios permitió que este niño muriera o decidió quitarle la vida. ¿Qué culpa tenía él de que los padres hubiesen caído en pecado o en adulterio o en violentar las reglas del matrimonio? ¿Por qué nacen los niños con cáncer? Analizaremos en nuestro video algunas inquietudes que cada uno de nosotros se hace a diario. El rey David y Betsabé comenzaron esta saga de amor que terminó en una verdadera tragedia, pues las consecuencias fueron terribles para aquella familia real que padeció tantos males que en otros capítulos futuros tendremos la oportunidad de analizar. Cuando el rey David toma la decisión de mandar a asesinar a Urías el Eteo, todo le salió bien hasta ahí, porque logró asesinarlo. Pero las consecuencias fueron terribles. Nadie puede estar exento de cometer un delito sin que Dios no lo sepa. Podemos escapar de la justicia humana, pero no de la justicia de Dios. Pero la gran pregunta es, ¿por qué murió este niño? Este niño murió sin ser culpable, sino que el delito de los padres le acarreó a esta pequeña criatura inocente la muerte. El niño murió realmente porque podemos decir que Dios en su soberanía resuelve situaciones porque Él las considera necesarias para el buen funcionamiento no solo de la humanidad, sino también del universo. Pero hoy en día se cuestiona a Dios por todas las cosas. Nosotros que promovemos tanto los derechos humanos. Sin embargo, Dios parece ser el único ser en el universo que no tiene derecho a hacer nada. Porque decimos, ¿por qué de la guerra? Decimos el por qué los niños mueren, y por qué pasa esto, por qué pasa aquello. Dios es injusto y Dios es aquello. Pero nunca tomamos nosotros como seres humanos la responsabilidad que tenemos al realizar o crear ciertas situaciones embarazosas. El niño murió realmente porque Dios consideró que era necesario que aquel niño durmiera y no que recibiera el bochorno y la humillación que cuando creciera al cual se tenía que enfrentar. La gente iba a decir que era hijo de adulterio. Iba a estar en competencia con Amnón, el hijo mayor o el primogénito de David, que violó a su hermana Tamar. Iba a estar en competencia con Absalón, que mandó a matar a su propio hermano Amnón y lo asesinó, y también intentó asesinar o matar a su propio padre David. O al mismo Salomón, que mató a su hermano Adonías. Es una secuencia terrible esto, porque el rey David, al cometer adulterio con Betsabé, se debilitó espiritualmente y ya no era capaz de dar las órdenes que debía de dar. Y aunque la diera, la gente no le ponía atención porque él era el primer transgresor. Y Dios en su soberanía permitió que aquel niño enfermara y muriera, porque Él toma las decisiones que cree necesarias y buenas para nosotros como seres humanos. Aunque dentro de nuestro conocimiento no podemos entenderlo, Él lo entiende. Ahora bien, el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 24 y 16, dice que los hijos no iban a morir por los pecados o culpa de los padres y viceversa. ¿Y por qué ahora este niño muere a causa de este pecado de Betsabé y David? Bueno, precisamente por lo que estamos diciendo. El pecador arrastra a todo el que está cerca de él a las consecuencias de ese pecado. Y este pobre bebé murió indiscutiblemente por la violación al mandato del matrimonio o a la santidad del matrimonio que David y Betsabé rompieron. Betsabé aceptó la propuesta del rey esa misma tarde de estar con él. Y el rey la convenció para que estuviese con él. Fue todo muy espontáneo
Y el placer que sintieron los dos fue maravilloso aparentemente o carnalmente, pero lo que vino después fue terrible, porque es precisamente el propósito del diablo presentarnos los placeres que el mundo nos da, pero no nos presenta las consecuencias de esos placeres. Imaginémonos que no hubiese leyes en el universo. ¿Cómo hubiese estado nuestro planeta o los demás planetas o la parte del universo donde nosotros no tenemos conocimiento que existe? Fuera un total caos. Y aquí en la tierra también Dios tiene leyes que cuando no se cumplen se ven las consecuencias de ella. Y precisamente el egoísmo y la maldad del hombre lleva a este tipo de acto bochornoso que trajo como consecuencia no solamente el asesinato de un hombre inocente y más fiel que el mismo rey, sino también una historia llena de dolor y de tristeza. Pero no solamente esto le pasó al rey David por pasarle, es una lección que nosotros como seres humanos también debemos de atesorar. A medida que el tiempo avanza y se hace más peligroso y las leyes se hacen más flexibles, hay más adulterio en la sociedad, hay más hombres y mujeres que faltan a su voto de amor hacia su pareja. Y también hay más desgracias en la humanidad. A medida que el tiempo se acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, son más grandes los ataques al matrimonio y a los hogares del enemigo. La pornografía, el uso de estupefacientes, el abuso de algunas parejas hacia sus compañeros. Todo eso se conjuga allí precisamente en este cóctel de maldad, el cual estamos ingiriendo sin darnos cuenta que nos está envenenando. Otra de las grandes razones por las cuales decimos que Dios es soberano es su función de creador. Dios como creador puede dar la vida y quitar la vida. Y Él decidió quitarle la vida a aquel niño por el pecado de los padres, como consecuencia de la violación de ese séptimo mandamiento que todavía y seguirá en vigencia por toda la eternidad. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y Dios como creador y como soberano del universo tiene la prerrogativa de decidir quién va a vivir y quién va a morir. A veces escuchamos lamento de la gente, ¿por qué mi hijo murió tan joven? ¿O por qué mi marido se fue y no yo? Etcétera, etcétera. Dios es el culpable. Muy bien, podemos argumentar todas las cosas o argumentos en contra de Dios. Pero hay razones poderosas por las cuales Dios actúa de esa manera. Él es el creador. Y si pensamos que debemos de depositar nuestra fe en Él, confiemos que las decisiones de Dios nunca fallan y en sus manos estamos seguros. Otra de las razones por las cuales el niño murió es que el pecado nunca sale gratis. Hemos dicho que el enemigo de las almas nos presenta lo bueno del pecado, pero no nos presenta las consecuencias. Y David, en su lujuria, vio lo bueno que era estar con aquella mujer cuando ya tenía muchas esposas, pero no vio las consecuencias que le traería aquel pecado. El pecado nunca sale gratis y es por eso que los niños pueden tener una herencia no solamente pecaminosa, sino genética, que puede dar al traste con sus vidas. Hay mucha gente que abusa del alcohol, de las drogas, y los niños pueden nacer con defectos físicos o con problemas genéticos por esa misma situación o por ese abuso que ha hecho la persona de su cuerpo y en violación a las leyes de la salud. Todo eso se conjuga para crear una situación que es muy dolorosa, pero que no es culpa de Dios, sino de nosotros, los seres humanos, que violamos las leyes de Dios y luego culpamos a Dios de todo lo que está pasando, por no asumir nuestra propia responsabilidad. El pecado no es gratis y cada vez que violamos uno de los mandamientos de Dios, siempre vienen esas consecuencias. Porque por el pecado
entró la muerte aquí al planeta Tierra y al universo. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero qué bueno que por la gracia de Cristo también hemos sido rescatados por su sangre preciosa. Aquel niño murió para salvar la vida no solamente de David, sino de aquella familia. Porque así como aquel niño murió sin culpa, así también Cristo murió por nosotros sin tener la culpa de nuestros pecados y lo llevó sobre sus hombros al morir en la cruz del Calvario. En última instancia, David fue culpable de arruinar aquel hogar, Betsabé y Urías el Eteo. Aquel niño fue víctima del pecado de David, no porque él hubiese pecado en términos humanos, o no era adulto tampoco para pecar, sino que las consecuencias del pecado de David trajeron ruina a aquel hogar, trajeron ruina a su propia familia. Y ese es el resultado de la violación a los mandatos de Dios. Aquel niño fue víctima del pecado de sus padres. Así como hoy en día, millones de niños son víctimas de nuestros pecados. El rey David, lamentándose años después por aquella tragedia que le había pasado a su familia, comentó lo siguiente en el Salmo 51 y en el verso 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Precisamente él refiriéndose a aquel hecho que había cometido, aquella violación del séptimo mandamiento. Aquel niño fue concebido en pecado por la propia maldad del rey David. Todos somos pecadores y llevamos el pecado en nuestro ADN. Aunque los niños no han cometido pecados de adulto o ya con pleno conocimiento de lo que están haciendo, heredan la condición pecaminosa de Adán y Eva. Cuando Adán decidió pecar y entregar su reino que Dios le había dado en buena lid al demonio, al diablo, heredan sus hijos, su descendencia, la herencia pecaminosa. Pero al mismo tiempo, Cristo vino a morir en sustitución por los pecados del ser humano. Y en 1 de Pedro 3:18 tenemos una promesa maravillosa. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Gloria a Dios. Aquel niño murió por los pecados y las consecuencias de aquella pareja que decidió violar no solamente el mandamiento de Dios, el séptimo mandamiento, sino también el buen vivir entre las familias. Porque cuando ocurren este tipo de delitos, pecamos contra Dios, contra nuestros vecinos, contra nuestros amigos o las personas que estamos codiciando en cuestión. Aquel niño del adulterio del rey David y Betsabé no murió para castigar alguna culpa que tuviese aquel niño en el sentido de que él hubiera cometido algún pecado, porque apenas murió a los días de haber nacido, sino por las consecuencias del pecado y del adulterio de sus padres. También no solamente ellos cometieron el pecado de tener un hijo fuera del matrimonio, que no era del compañero real, trayendo todavía más desgracia al hogar y a su futura familia y a la presente también. Y por eso Dios dijo que los impíos iban a preguntar acerca de ese pecado de David, y es la explicación que te estamos dando en estos momentos. Dios, en su infinita misericordia, permite que ocurran situaciones que a veces no podemos entender, pero ha sido para bien, porque Él lo ha prometido. Todas las cosas ocurren para bien a sus hijos. Pero si no te has inscrito a nuestro canal y te agrada nuestro contenido, te invitamos para que te inscribas a nuestro canal, para que sepas cuando hacemos más video de esta clase. Engañando a tu pareja, basado en el capítulo 2 de Samuel 11, que es el capítulo más lamentable, el capítulo más doloroso de las Sagradas Escrituras, pero también el más prometedor, porque se anuncia el perdón al hombre y la vida que Dios nos da. Hasta la próxima y que Dios te bendiga de manera muy abundante.